Hola, ya ahora vamos a seguir con el problema con la P2.1, en este caso con la parte B. Ya probablemente suba la parte A y la parte B en videos separados porque tuve un problema con la grabación y se me cortó, así que eso. Ya, aquí nos piden determinar si la estructura algebraica tiene neutro y si es así, encontrarlo. ¿Ya? Miren, probablemente si nos están pidiendo que si así lo encontremos es porque tiene neutro, ¿ya? Y de hecho son raras la, las veces que un elemento, o sea, que una estructura algebraica no tiene neutro. ¿Ya? En este caso sí tiene neutro, ¿ya? Y lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es ver que tiene que cumplir un neutro para ser neutro, ¿ya? Entonces un neutro cumpliría que para todas las funciones en el conjunto de referencia, y bueno, para todos los naturales, ya no, primero, antes que todo, para todas las funciones se tiene que f asterisco e, que ojo, esto es igual a e asterisco f, ya que antes vimos que esto era conmutativo, sea igual a f, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir en el fondo? Notemos que aquí estamos en el contexto de este conjunto f, que son todas las funciones que van desde los naturales a los reales, ¿ya? Tal que f es función. Ya, nosotros sabemos que esto es una ley de composición interna. Entonces, bueno, tiene que cumplir en el fondo que para todo n en n, no, mejor. Entonces esto es equivalente a que para todo n en los naturales, esta función de acá, ¿no es cierto?, en n sea igual a f de n, ¿ya? ¿Y qué era esta función de acá, ¿no es cierto? Esto por la definición de asterisco es la sumatoria desde i igual 0 hasta n de f de i g n menos i. ¿Ya? O sea, perdón. E n menos i. Ya, entonces queremos que, ¿no es cierto?, estas dos cosas sean iguales, ¿ya? Si e es neutro. Ya, pero notemos que esto de acá, ¿no es cierto?, en el fondo es sumar f de 0 por e, o sea, por e de n, f de u más f de 1 por e de n menos 1, y así hasta llegar a f de n por e de 0, ¿ya? Y esto queremos, ¿no es cierto?, que sea igual a f de n, para que sea neutro. Ya, entonces fíjense que si tomamos todos estos de acá como 0, 0, bueno, todo esto es 0, y este lo dejamos como 1, tendríamos que esto de acá, ¿no es cierto?, sería igual a f de n. Ya, y esto sería tomando e de n, o e de i mejor, igual a 1 si i es igual a 0 y 0 si no. Ya, si tomamos esa función, tenemos que justamente esta sumatoria de acá nos da esta funcioncita de acá, ¿ya? Entonces, si tenemos f arbitraria, bueno, también tomemos un n, arbitrarios, con el e de, llamémoslo asterisco, con el e de asterisco, tenemos que ¿cierto? F asterisco e de n va a ser igual a f de n. ¿Ya?
Ya, entonces, más encima, como es conmutativa, o sea, como asterisco conmuta, vamos a tener en el fondo que f asterisco de e de n es igual a e asterisco f de n y es igual a f de n. Y ahí notemos que tomamos la función arbitraria y el n arbitrario. ¿Ya? Entonces, luego, bueno, para todo n en n, f asterisco de e es igual a e asterisco de f y es igual a f. Y por lo tanto, e es neutro para asterisco. Ya nos pidieron determinar si tiene neutro. Bueno, encontramos literalmente un neutro, ya que sería este que está escrito acá. Como encontramos un neutro, ganamos. Entonces podemos concluir que por lo tanto o sea, esta estructura tiene neutro. Y es está definido así. ¿Ya? O sea, 1 sí igual 0, 0 si no. ¿Ya? Notemos que, bueno, aquí el neutro tiene que estar definido por una función, ya que estamos tomando en un espacio de funciones, que es el f. Así que e tiene que ser función. Recuerden que el neutro siempre tiene que ser un elemento del conjunto que acompaña a la estructura. Ya. Bueno. Ahora pasemos con la parte 2 de este problema. Ya, en esta parte nos dicen que consideremos esta estructura algebraica, ya que es el producto cartesiano o sea, es el producto de los grupos. Bueno, no sé si saben que es un grupo, creo que ya sí, porque lo habrán visto en el EOL de esta semana, creo, pero da lo mismo. Es simplemente una estructura algebraica que tiene ciertas propiedades, ¿ya? Y son las propiedades de este tipo de conjuntos ya las habíamos estudiado. Así que eso. Ya ahí nos definen una función. Ya notemos que, ya primero, algún detallito acá, y es que acá si se fijan a esta suma no le ponemos ni un subíndice ni nada, pero esta suma en este caso, por ejemplo, aquí vamos a tener x1, 8, x2, 5, ¿no es cierto? Son los elementos de acá, más y 1, 8 y 2, 5, ya que es utilizando la suma de acá. Y ahí esto, en el fondo, lo que se refiere es a una suma de este estilo, que nos quedaría x1, 8 más sub 8 y 1, 8, x2, 5 más sub 5 y 2, 5. Ya, así es como funciona. A eso se refiere con la suma que está ahí, ya. Bueno, y nos da una función que va desde z40, perdón, desde z40 hasta z8 cruz z5. Ya ahí está dada por f de un x40, lo manda a clase de equivalencia de 8 y su clase de equivalencia en el 5. Ya. Bueno, esta estructura algebraica de acá, ¿no es cierto? Es la típica así. Ya que ya conocemos. Ya este tipo de problemas como con cosas de divisibilidad son bien comunes. Así que para que lo tengan presente, ¿ya? Y quizás es buena idea repasar estas cosas y estudiarlas. Y ahí nos piden demostrar en el fondo, en el problema general, que f es isomorfismo. ¿Ya? Y nos lo dividen en dos partes. Entonces lo primero sería demostrar que es
un homomorfismo. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Homomorfismo. ¿Ya qué significa ser un homomorfismo, no es cierto? Significa que para todo x, y en z40, bueno, es que no sé si sí, ya x, y, o bueno, lo voy a poner x y en z40, ya recordemos que todos los elementos de z40 son de este estilo, ya. Se cumple que f de x 40 más 40 de 40 es igual a x más, en este caso la suma que habíamos visto antes, f de y esto es como que podemos separar las operaciones de las estructuras. Entonces tenemos que mostrar un para todo, tomemos cosas arbitrarias. Entonces sean estos mismos 40 en z40 arbitrarios. Ya, entonces consideremos esto y desarrollámoslo hasta llegar al otro lado. Ya, entonces acá recordamos la definición del más 40, ¿no es cierto? Que es que sumamos simplemente dentro de la clase de equivalencia, ¿ya? Eso está en el resumen del AUX pasado por si lo quieren ver. Ya. Y esto, bueno, por la definición de f en el fondo, es x más y 8, x más y 5. Ya, y bueno, también por la definición de, en este caso, de más sub 8 y más sub 5, esto va a ser igual a x sub 8 más el y sub 8, x sub 5 más y sub 5. ¿Ya? Me faltaron los subíndices. Ya ahí, si se acuerdan cómo habíamos definido la suma de acá arriba, esta de acá, esto es justamente, por más, esto es justamente la suma entre x sub 8, x sub 5 más y sub 8, y sub 5. ¿Ya? Y bueno, ahora por la definición de la función f, estos, ¿no es cierto?, son f de x más f de y. ¿Ya? Como tomamos los elementos arbitrarios, perdón, esto es f de x 40 más f de y 40. Ya. Como tomamos los elementos arbitrarios, podemos concluir. Entonces como x son arbitrarios, concluimos que f es homomorfismo. Y fin de la primera demostración que tenemos que hacer. Súper. Ahora nos queda ver que f es biyectiva. F es biyectiva. Y entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Uno, que es inyectiva. ¿Ya? Es lo primero que tenemos que demostrar. ¿Cómo demostramos que una función era inyectiva? Ya, esto es siempre lo mismo, siempre es el mismo
método, entonces tomamos dos elementos arbitrarios en el conjunto de salida, ¿ya? Que en este caso, bueno, recordemos que f va desde z40 hasta z8 cruz z5. Ya. Entonces tomamos dos elementos arbitrarios en el conjunto de salida, que en este caso es z40. Y suponemos que f de x es igual, o sea que tienen la misma imagen y vemos que son iguales, ¿ya? ¿Y qué significa que tengan la misma imagen? Significa que, ¿no es cierto? Aplicando lo que significa la función f, significa que x 40, y 40, no, perdón, x8, x5 es igual a y8, y5. ¿Ya? Ahora, bueno, como igualdad en par ordenado, igualdad de par ordenado, ¿no es cierto? Esto significa que x8 es igual a y8 y que x5 es igual a y5. ¿Ya? ¿Qué significa como esta igualdad en clase de equivalencia de la congruencia? ¿No es cierto? Bueno, ahí recordamos qué es lo que significa, ¿no es cierto?, la congruencia módulo 8, por ejemplo, y esto significa en el fondo que la resta de los dos es un múltiplo de 8. ¿Ya? Entonces, esto va a ser 8K1 y esto por la congruencia módulo 5 significa que la resta de los dos es un múltiplo de 5. ¿Ya? Entonces K1 y K2 están en los enteros. Súper. Entonces como x menos y, bueno, es igual a x menos y, vamos a tener al tiro que 8K1 es igual a 5K2. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Bueno, acá notamos que el 8 no divide al 5, ¿ya? Al 5. Y esto de acá es un múltiplo de 5. Entonces sí o sí el K1 tiene que dividir al 5. Entonces esto implica que, o sea, que eso, que K1 divide al 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que te divida? Significa que existe entonces un K3 en Z tal que K1 es igual a 5K3, es decir, es un múltiplo de 5. ¿Ya? Significa ser múltiplo. Ya, entonces ahora podemos reemplazar en nuestra igualdad y tendríamos, ¿no es cierto?, que x menos y es igual a 8 por 5K3. Y esto es igual a 40K3. Entonces x menos y es igual a 40K3 para algún K3 en Z, ¿no es cierto? Esto quiere decir que la recta es múltiplo y por definición de, o sea, por congruencia módulo 40, ¿no es cierto? Esto significa que x sub 40 es igual a y sub 40.
Ya, esto no es una demostración de inyectividad típica, pero es algo distinto y que ocupa fuertemente los conocimientos de congruencia modular. Así que está bueno que para este control lo tengan presente. ¿Ya? Y como se tomaron arbitrarios, se concluye. Se concluye que F es inyectiva. ¿Ya? Y ahora queda ver qué es epiyectiva. ¿Ya? Y esto yo lo voy a dejar propuesto, pero les voy a dar algunas indicaciones. Ya, esto es... A ver, este problema creo que tenía 3 puntos en un control y creo que los dos puntos lo dan por esto, por inyectividad, porque es más difícil, y un solo punto por epiyectividad. Ya la gracia es que aquí para ver qué es epiyectiva, nosotros podemos, no sé, por ejemplo, notar que el cardinal de Z40 es 40, ¿ya? El cardinal de Z8 es 8 y el cardinal de Z5 es 5. ¿Ya qué significa esto? Entonces que el cardinal del producto es 40. ¿Ya? Y tenemos una función inyectiva entre dos conjuntos del mismo cardinal. Entonces sí o sí tiene que ser epiyectiva, ¿ya? Eso falta quizá un poco completar algunos argumentos y ser más formal, pero esa es la idea en general, ¿ya? Entonces F inyectiva entre dos conjuntos del mismo cardinal. Del mismo cardinal. Ya hay que plantear una contradicción con lo que significa la igualdad de cardinal y estarían listos, ¿ya? Entonces, eso. Y bueno, con esto terminamos la demostración, ya de que F sea un isomorfismo. Ya, una cosa que me habían preguntado, que fue una muy buena pregunta la verdad, es que si F, ya lo voy a hacer en otra hoja, ya, es que si F un homomorfismo, ya, yo puedo asumir que, digamos que entre A asterisco y B puntito, ¿ya? Entonces, digamos que este tiene un neutro que es EB y este tiene un neutro que es EA, ¿ya? Entonces, sí, ¿ya? Algo que yo puedo llegar y asumir es que EB siempre va a pertenecer a la imagen de la función, ¿ya? O al recorrido, mejor dicho. ¿Ya? ¿Y esto por qué es? Bueno, esto si quieren lo pueden ver ustedes, ya no es difícil, pero tiene que ver con que este en un puntito siempre va a llegar al neutro del otro conjunto, ¿ya? Y no necesitamos saber nada de la función, ¿ya? Entonces sirve para cualquier función. Así que eso. Ya, ahora si quieren podemos ver un poquito el propuesto. Ya que los dejé la P3, yo les recomiendo hacerla porque, bueno, creo que es una buena práctica. Este ejercicio igual apareció en un control, así que eso. Y bueno, si se acuerdan, nosotros habíamos hecho en otro auxiliar un ejercicio sobre lenguajes y alfabetos y esas cosas que tenía que ver con el orden lexicográfico. Bueno, aquí es como una completación de ese ejercicio, ¿ya? Y de hecho podríamos ver más cosas como resultados interesantes porque estos resultados sobre alfabetos como y lenguajes parecen muy inocentes, pero no lo son tanto, ¿ya? Porque se ocupan harto en teoría de la computación, ¿ya? Así que si están interesados pueden hacerlo.
Y eso sería todo. Cualquier duda ya saben que al correo o, o por un curso, bueno, como quieran. Y eso, me despido. Chau.